¿Cómo están? Hola, yo soy Ariel Carolina y este live es una invitación urgente a que se sumen al 19N. Nos vamos a estar juntando frente al Congreso para hacer que crezca la llama antiabuso en este encuentro que se llama Yo sí te creo. Yo voy a estar leyendo a las 5 de la tarde el ritual de bienvenida que está en mi primer libro, Nuestra venganza es nuestra autonomía. ¿De bienvenida a qué? De bienvenida a la identidad no víctima. Y a ver qué podemos construir que se salga, que rompa con ese binarismo tan doloroso y opresor. Así que esta es una invitación a que no falten. No da igual que no estén, es urgente, es necesario que confluyamos en rondas, que profundicemos en estos temas. Son temas muy delicados y que nos atraviesan absolutamente a todos, porque en mayor o menor medida todos hemos sufrido algún tipo de abuso. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura del abuso, en una cultura patriarcal que se basa en eso, en el abuso psicoemocional o físico del otro, ejecutado primordialmente por los machos. Pero bueno, el sistema es así, ¿no? El capitalismo, la verticalidad, la religión. Entonces estamos como colectivamente en un proceso de desidealización muy grande, y por eso mismo me parece tan importante que nos reunamos a generar estrategias, a escucharnos, a contenernos, a comprendernos, a aprender del otro, a ver qué me puede nutrir también, ¿no?, de las experiencias de lesotres. Hay mucho por seguir desmantelando, develando, nombrando. Hoy hablaba con mi terapeuta sobre el silencio, y yo le decía de que a mí me costaba mucho habitar los espacios de silencio conmigo misma, y que esto lo ligo mucho a una herida que viene y deviene directamente de las situaciones de abuso que he vivido en mi niñez y adolescencia, en mi niñez y juventud. Porque se suele desenvolver de la misma forma los mecanismos, los dispositivos que deja el abuso, ¿no?, que vendría a ser como la perpetración y la ejecución del patriarcado en nuestros territorios, en nuestros cuerpos, en nuestra psiquis, que nos corren inmediatamente del presente. ¿Y qué vendría a ser ese silencio del que les estaba comentando? Y para mí vendría a ser como ese momento en el que volvemos a habitar el presente, a estar acá, de diversas formas, ¿no? Puede ser haciendo algo que te apasiona mucho, como por ejemplo a mí escribir. Y me preguntaba esto, ¿no? ¿Por qué irme del presente? ¿Por qué me tuve que ir del presente? Y está completamente ligado con lo que generan los abusos, ¿no? La despersonalización, el salirnos de nosotros y rehabitarse y volver a habitarse y permanecer en esos silencios elegidos, en esos silencios propios. Es un proceso tan movilizante, tan enorme, tan transformador, que por todas estas cosas yo creo que es muy importante que nos reunamos, y que estemos al frente del Congreso, de ese símbolo tan enorme del patriarcado, ¿no? y de esta sociedad decadente, de la sociedad decadente, de la cultura que está completamente en decadencia, que es la cultura del abuso. Y bueno, volviendo a esto del presente, ¿no? Cada vez que habito el presente, que vuelvo a mí, es encontrarme con eso que dolió, con eso que estuvo, con ese pasado, ¿no? Con esas mellas, con esas marcas, con esos surcos, con esos recuerdos, con esas memorias que habitan en nuestras cuerpos, y que el cuerpo es tiempo en presente. Entonces, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Como volver al presente y volver a la cuerpa. Pero me parece que tenemos una gran punta para hacer este trabajo tan de cambio de paradigma, al que estamos
muchos desafiándonos, que hay una punta muy piola, un abrazo en la reconstrucción y el renombramiento y la resignificación de nuestras identidades no víctimas. Por eso es que el 19 a las 5 de la tarde voy a estar leyendo este ritual de bienvenida a una identidad no víctima de mi primer libro. Porque fue para mí en lo personal el soporte, la comprensión, la creación del amorcito propio, la comprensión de la paciencia, la creación me gusta mucho la palabra labrar, ¿no? Como el tejido de esa paciencia, de ese tiempito que al mismo tiempo, al no ser lineal, y es algo que es muy difícil de comprender habiendo sido criades como hemos sido criades y estando en un contexto como en el que estamos, ¿no? Entonces, por eso yo les pido que se acerquen, que vengan, de verdad que no da igual, y es muy importante que cada vez seamos más. En lo personal es la marcha y el encuentro que más me convoca, y es el encuentro y la marcha en donde siento una sinceridad y una potencia tan grande que yo creo que no es tan masiva justamente porque es tan sincera. Es la resistencia y la lucha contra los abusos es para mí en lo personal es lo menos careta que hay, ¿no? Porque yo siempre de lo masivo desconfío y de muchas de las luchas, ¿no? O de los activismos en los cuales empatizo y elijo estar presente. No me siento tan es ahí como cuando estoy en el 19N, de verdad. Se genera algo tan enorme. En el último 19N hicimos un escrache masivo con Madres Protectoras. De hecho fue una organización de Madres Protectoras, yo me sumé ahí a ayudar y a colaborar, donde se hizo un escrache masivo de 300 machos. Ustedes no se imaginan la potencia que era estar frente al Congreso con 300 fotos de machos. Fue un fuego ahí, poniendo las caras de estos machos de mierda en el Congreso. Háganse cargo de esto, háganse cargo de que son los sostenedores y los reproductores de esta basofia que nos está matando hace tantos años, y que hoy estamos empezando a nombrar. ¿Y cómo lo estamos empezando a nombrar? Desde estas nuevas identidades, desde identidades que rompen con la perspectiva binaria de la realidad. Porque quedarnos en un análisis desde el bien y del mal es muy poquito, es muy chiquito, es muy cortito. No nos va a dar respuestas que realmente desmembren los mecanismos del patriarcado y de la misoginia y de la cultura del abuso. Solamente vamos a poder generar esa develación haciendo, para mí, ¿no? Es una mirada personal, ojalá que alguien resuene, juntándonos en ronda y empezando a romper con esas perspectivas arcaicas, decadentes, ¿no? Muy religiosas, de la moral, del bien, del mal, del catolicismo, de una perspectiva que idealiza, ¿no? Creo que estamos todos ahí en esa puja de la desidealización que es tan complicada, que es un camino tan difícil de atravesar, porque no es solamente la cultura de la idolatración hacia, no sé, artistas, por ejemplo. Que bueno, saben mi postura, para mí un abusador no es un artista, es un abusador. Por eso no es que separo la obra del artista, que no hay artista si hay abusador. Eso no es arte porque está sostenido a través del abuso. Así que ni siquiera van a tener el rótulo de artistas, con lo maravilloso que es encontrarnos con la creatividad. Tremenda espacio de placer, de crecimiento, de transformación, de reconocimiento, autoconocimiento. ¿Le vamos a regalar eso? No, querides.
Así que por eso yo no separo la obra de su creador. Y también me gusta pensar en la palabra creador, ¿no? En quién es el creador. ¿Quién es el creador de esta cultura del abuso? ¿Quién es el creador de estos verticalismos? Así que, bueno, creo que es muy interesante que nos encontremos. Voy a leer el ritual de bienvenida a la identidad no víctima, pero antes voy a estar hablando de la importancia de la desidealización, de romper los pactos con estos machos que no solo tienen el poder de abusarnos y de matarnos, o sea, de nuestras vidas, sino también incluso luego de que se mueren, lo siguen perpetrando, ¿no? Lo vemos con los grandes ídolos abusadores que han fallecido y la revictimización que genera, ¿no? La violencia que genera, el abuso que se perpetra y se genera a través de la complicidad, a través de la idolatración, a través de una revictimización masiva y un menosprecio masivo a las ex víctimas de abusos sexuales, abusos psicológicos y abusos emocionales. Y también me parece importante que empecemos a dejar de lavarnos las manos con este tema, ¿no? Con esto de lo binario, ¿no? De la perspectiva binaria. Bueno, a vos te abusaron y a mí no, entonces yo es como que estoy desde este lugar analizando y observando el tema. No, es una problemática que nos atraviesa a todos, por eso es el patriarcado, por eso es la cultura del abuso, y por eso la nombramos y por eso estamos renombrándonos para ubicarnos desde otros lugares y generar otros mundos posibles, donde el abuso ya no entre. Todos en esta cultura hemos vivido abusos en mayor o menor medida, en distintas circunstancias, ¿no? Porque capaz que decir mayor o menor medida también nos pone en un lugar de medir las violencias y me parece también que es una trampa pensar en que alguien, la cultura del sufrimiento también, ¿no? Como alguien sufre más, alguien sufre menos, entonces algo es más importante, algo menos importante, entonces algo es más válido, algo es menos válido, ¿no? Y estamos como en esta comparación muy macho. Bueno, entonces como me corrijo y digo de que todos en distintas circunstancias. Porque además el abuso no es solamente el abuso sexual. El abuso se puede enmascarar y reproducir de muchas formas. Abuso psicoemocional, emocional, psicológico, físico. Bueno, y no solamente de une a une, no solamente en una relación binaria o bilateral, sino también lo podemos observar en cómo está labrado este sistema. Es un sistema de abusos, es un sistema vertical, donde constantemente, ¿no? Lo podemos ver en un montón de áreas y de aristas, ¿no? El especismo, en fin, tantas cosas para pensar y nombrar. Les voy a leer un pedacito del microensayo Víctima-Victimario, que ya lo he leído en otros lives, pero quiero volver a esta partecita que me parece interesante, porque es cómo nombra la RAE a la víctima y cómo nombra la RAE también al victimario. Microensayo binomio víctima-victimario. Primera parte. Ser víctima se desencadena de dos maneras: reproduciendo el daño que fue ocasionado en otros o reproduciéndolo contra sí mismo. Por siempre inmóviles en el temor, debilidad, silencio, vergüenza, culpa y la excesiva y distorsionada vulnerabilidad. Las víctimas están traumadas, heridas de por vida. La RAE, referente del lenguaje hegemónico, define y enuncia a la víctima como una persona sacrificada o destinada al sacrificio, que se expone u ofrece a un grave riesgo, que padece daño o muere por culpa ajena o por causa fortuita, que padece las consecuencias dañosas de un delito. Siempre pasiva, la violencia la atraviesa, le vulnera y ésta tiene vedada la acción, la autodefensa. Y acá hay cosas muy interesantes para pensar. Primero, las víctimas... Voy a leer qué significa victimario. En cambio, el victimario es moldeador de sus actos, un sujeto activo, fuerte y enunciantemente dominante. Para la RAE es homicida, sirviente de los antiguos sacerdotes gentiles, que encendía el fuego, ataba a las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio. O sea que el victimario, en esta perspectiva víctima de abusos, es el entregador
de las víctimas al sistema violatorio. Ni siquiera es nombrado como el abusador en sí, sino que es el entregador, ¿no? En el acto del sacrificio, para que éste las ponga por siempre en su rol pacífico y sin voz. Acá hay muchas cosas para pensar con simplemente estas dos definiciones del lenguaje hegemónico, ¿no? ¿Cómo hacemos para desentramar la trampa del ser víctimas? ¿Cómo hacemos para habitar el presente sin que el trauma nos vuelva a entrampar en el recuerdo desde un lugar sufriente? ¿Cómo hacemos para romper con la mirada sufriente de nuestras propias historias? Porque nuestras historias pasaron, sucedieron, fueron reales. No puedo cerrar una herida con perdón. Es muy dañina una perspectiva de esa calaña, ¿no? Pensando en la moral religiosa, ¿no? Que nos atraviesa a todos, a la New Age, por ejemplo, ¿no? Esto de perdonar, de no ser vengatives, de lo bueno, de lo malo, de ser buenas personas, de las malas personas. Las buenas están libres, las malas están encarceladas, ¿no? Y después de repente tenemos un congreso. Hay mucho para desentramar, ¿no? Y esto me parece interesante, la propuesta de recuperarnos a nosotros, recuperar este territorio, volver a la cuerpa. Pero ¿cómo vuelvo a la cuerpa sin morir en el intento? ¿Cómo vuelvo a la cuerpa sin decaer en el autocastigo y en el autoflagelo? ¿Cómo trato con ternura lo que fue torturado? Son preguntas muy difíciles para las personas que hemos vivido situaciones en las cuales habitamos el rol de víctimas. Hablar de estas cosas, enfrentarnos a estas preguntas, nos corre de ese lugar. Y hacerlo en red, horizontal, bregando por esa horizontalidad y también desde estos lugares resignificados, ¿no? Con otros símbolos, con otras simbologías creadas por y para nosotros. Nos hacen también poder hablar de estos temas sin revictimizarnos. Porque vivimos en esta cultura que constantemente nos revictimiza. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de estos temas si salgo a la esquina de mi casa y hay un mural de un violador en la avenida? Si la avenida tiene el nombre de un abusador. ¿Cómo hago si en la televisión pongo un programa aparentemente inocente y hay abusadores escrachados como si nada en un reality? ¿Cómo hacemos las personas que fuimos víctimas para enfrentarnos a tremenda violencia perpetrada sin volvernos a colocar en el lugar de víctimas y sin sentirnos que el mundo nos odia y que estamos destinados al abuso constante? ¿Cómo hacemos para romper esa perpetración? ¿Cómo hacemos para observar el mundo desde otro lugar? Entonces, por eso me parece tan paradigmático y revolucionario que vengan el 19N, que nos juntemos a tramar, a pensar, a nombrar desde estos otros lugares. También les invito a que, si quieren, mi libro, Nuestra venganza, nuestra autonomía, que se sumen a la preventa. Me ayudan un montón. Yo soy una persona autogestiva, apartidaria, independiente. Todo es desde ese lugar. Así que bueno, nada, tiene sus dificultades y sus costos, obviamente. Así que nada, por eso siempre les pido ahí mucho apoyo en mi labor, en mi laburo. Así que bueno, eso, muchas cosas largué de repente, pero lo súper necesitaba, más en esta season escorpiana, de pura transformación. Y porque también vengo atravesando este proceso hace muchos años y me gusta compartirlo porque me interesa también poder encontrarme en la resonancia con otros, porque sé que no estoy sola, sé que no fui yo la única. Eso es lo que hacen los dispositivos del abuso, pensar que solamente a nosotros nos sucede, pensar que estamos loques, el gaslighting, que estamos loques, que es una ilusión, que es algo que nosotros creamos,
¿Será verdad lo que recuerdo? ¿Qué es esto que me sucede en el cuerpo, que viene en estos ataques de crisis, de pánico, en estas despersonalizaciones que suceden muchas veces? ¿Qué es eso? ¿Qué me está trayendo? ¿Qué información me trae? Bueno, la invitación es a poder habitar estos lugares desde un lugar menos exigente y desde un lugar que cuando aparece el auto boicot podamos tener una red, podamos tener a otras personas que nos puedan ayudar a volver sin que eso suponga un castigo, a volver a nuestra cuerpo sin que eso suponga otra tortura más. No es para nada fácil para las ex víctimas y las sobrevivientes volver al cuerpo. Es una tarea muy ardua, es un tejido muy, muy minucioso. Bueno, nada, eso. Les invito a que el 19 vengan, que se sumen a este grito, a este fuego, a esta alquimia, a esta transformación tan urgente y hacerlo desde este lugar. Algo muy hermoso que me encanta de este encuentro es que además es apartidario. Obviamente siempre hay partidos políticos, ¿no? Pero bueno, no es desde ese lugar que se invita y por eso también me gusta ir y por eso también les estoy hablando, porque a mí no me gusta hacerle publicidad ni propaganda a ningún partido rancio político, que todos encubren abusadores y que todos tienen abusadores en sus listas y que bueno, y que forma parte de un paradigma obsoleto ya. Desde mi perspectiva, no se me enojen. Podemos también hablar y tener diferentes puntos y nada, ¿no? Y ver qué pasa cuando el otro me incomoda, cuando el otro me incomoda. A mí me interesa escuchar a personas que piensan diferente a mí. Quizás no para tener una conversación con ciertas personas porque no me interesa, pero sí me gusta investigar y saber en qué territorios ando. Es interesante y es importante para nuestra autonomía, para nuestro ejercicio de autonomía. Así que bueno, eso. Les invito a que vengan a este encuentro. Si alguien quiere decir algo de quienes están presentes en este pequeño live, lo voy a dejar colgado en mi Instagram, en mi feed. Si lo quieren compartir, genial, siempre es genial. Y bueno, nada, eso. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por quedarse a escuchar. Y nos vemos ahí el 19, que va a haber de todo. Algo muy importante. Ya no nos callamos más. Ya no nos callamos más. ¿Por qué ya no nos callamos más? ¿Por qué no nos callamos más? Ahí hay todo un mundo también que yo estoy desenmarañando también, porque bueno, la proclama ha sido cooptada por un colectivo hegemónico de la cultura de lo que está bien, partidario y etcétera, adinerado y etcétera. Y no fue casual, ya lo he dicho, fue a propósito. ¿Y por qué ya no me callo más en este momento, Ariel de 31 años, en este momento y este día? Porque hoy puedo ir labrando y ir creando silencios que tienen que ver con una elección, con un momento de darme un regalo para mí, para mi mente, para mis emociones, para mi cuerpo. Silencios escribiendo, silencios dibujando, y esos silencios hoy en día ya no son perturbadores, pero en un momento ese silencio fue censura, ese silencio fue el abuso, y ese silencio es el silencio castigador del patriarcado al que nunca más quiero y ojalá nadie más quiera volver. Así que por eso ya no me callo más en este momento de mi vida y porque no vamos a permitir que nos sigan robando nuestras historias. Así que les espero. Nos vemos. No nos callamos más.